Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, la guarida del salseo y las exclusivas del Jet Set otomano. Aquí estoy, lista y recargada de energía para diseccionar el último culebrón que tiene a Turquía y a medio mundo en vilo, el drama entre nuestros adorados, y ahora aparentemente no tanto, Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque hoy no vamos a rascar la superficie, vamos a excavar hasta los cimientos de este terremoto emocional. Vamos a analizar cada declaración, cada gesto, cada indirecta y alguna que otra directa, que ha sacudido las redes sociales y los tabloides. Desde la presunta explosión de Can, pasando por la cautelosa respuesta de Demet, hasta las posibles razones ocultas detrás de este conflicto que amenaza con eclipsar incluso el brillo de las estrellas del Bósforo. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de intrigas, déjenme recordarles lo importante que son para mí. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a esta gran familia chismosa. No olviden suscribirse, activar la campanita y unirse a la conversación. Y a mis fieles seguidores, mil gracias por estar siempre ahí, listos para el chisme y el debate. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora sí, pónganse cómodos, saquen las palomitas y preparemos el té porque esto va para largo. Como ya saben, la mecha se encendió hace unos días, cuando los rumores de una fuerte discusión entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a inundar las redes sociales. Lo que empezó como un susurro se transformó rápidamente en un grito ensordecedor, alimentado por la sed insaciable de los fans y la especulación desmedida de los medios de comunicación. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué demonios pasó? ¿Qué provocó la supuesta explosión de Can? ¿Y cómo encaja Demet en todo este embrollo? Para entender la magnitud de este drama, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo comenzó todo. Can y Demet alcanzaron la fama mundial gracias a la telenovela Erkenci Kuş, conocida en algunos países como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable, una mezcla explosiva de pasión, humor y romanticismo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Como suele suceder, muchos fans se dejaron llevar por la fantasía y soñaron con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Sin embargo, la vida real rara vez se parece a las telenovelas. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados, enfocándose en proyectos individuales y explorando diferentes facetas de sus carreras. Can se aventuró en el mercado italiano, donde ha participado en varias producciones, demostrando su talento y carisma en otro idioma. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. A pesar de la distancia física y de la separación profesional, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo entre algunos fans. La idea de una posible reconciliación, o al menos de una relación cordial y respetuosa entre ellos, seguía viva en el imaginario colectivo. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto en duda esa posibilidad y han generado una profunda decepción entre quienes aún creían en el cuento de hadas. Volvamos al meollo del asunto, la supuesta explosión de Can. Según fuentes cercanas a los actores, y ya sabemos que en el mundo del espectáculo turco las fuentes cercanas son más numerosas que las estrellas en el cielo, todo se desencadenó a raíz de una entrevista reciente que Demet concedió a un conocido medio de comunicación turco. En dicha entrevista a Demet le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Can en Erkenci Kuş, y aunque sus palabras no fueron explícitamente negativas, algunos interpretaron que no estaba del todo satisfecha con la forma en que se manejó la producción en aquel entonces. Según los informes, Demet hizo alusión a ciertas tensiones y desacuerdos que surgieron durante el rodaje, sin mencionar nombres directamente. Se dice que habló de jornadas de trabajo extenuantes, de diferencias creativas entre los actores y el equipo técnico, y de la presión constante a la que estaban sometidos para mantener el éxito de la telenovela. Estas declaraciones, aunque sutiles, no pasaron desapercibidas para los fans y los medios, que rápidamente las interpretaron como una crítica velada hacia Can. Obviamente los comentarios de Demet llegaron a oídos de Can, quien, según cuentan, no se tomó nada bien las indirectas de su excompañera. Al parecer, Can interpretó que Demet estaba intentando lavarse las manos y echarle la culpa de los problemas que pudieron haber surgido durante la producción de Erkenci Kuş. Algunos incluso sugieren que Can se sintió traicionado por Demet, ya que siempre la había considerado una amiga y confidente. Y aquí es donde supuestamente se produjo la explosión. La información sobre cómo se manifestó esta explosión es un tanto contradictoria.
Algunos medios afirman que Khan contactó directamente a Demet para recriminarle sus palabras, a través de una llamada telefónica o un mensaje de texto cargado de reproches. Otros, en cambio, sostienen que la explosión se produjo de forma más indirecta, a través de un mensaje enigmático publicado en las redes sociales. Lo que sí es cierto es que poco después de la entrevista de Demet, Khan publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de su excompañera. El mensaje, escrito en un tono reflexivo y algo amargo, hablaba sobre la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el respeto mutuo. Khan hacía referencia a la necesidad de asumir las consecuencias de las propias acciones, de no culpar a otros por los errores del pasado y de aprender a perdonar y seguir adelante. Aunque Khan no mencionó directamente a Demet en su mensaje, muchos fans y medios de comunicación interpretaron que el mensaje iba dirigido a ella. Algunos incluso llegaron a analizar cada palabra y cada frase del mensaje en busca de pistas ocultas sobre la verdadera naturaleza de su relación. La especulación se disparó y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans de Khan y Demet intercambiando acusaciones y defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Y aquí es donde entra en juego la respuesta inmediata de Demet. Al parecer, Demet no tardó en reaccionar al mensaje de Khan, aunque de una manera mucho más sutil y discreta. En lugar de responder directamente al mensaje de Khan, Demet optó por publicar una serie de historias en Instagram en las que hablaba sobre la importancia de la madurez emocional, la empatía y la inteligencia emocional. También hizo referencia a la necesidad de no dejarse llevar por la ira y el resentimiento, de aprender a escuchar a los demás y de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. La respuesta de Demet fue interpretada por muchos como una forma de calmar las aguas y de evitar una confrontación pública con Khan. Al parecer, Demet no quería alimentar el drama y prefirió optar por una postura más conciliadora y diplomática. Algunos sugieren que Demet es una persona más reservada y que prefiere resolver los conflictos de forma privada en lugar de exponerlos públicamente. Sin embargo, algunos fans consideraron que su respuesta fue demasiado tibia y que no defendió su postura con la suficiente firmeza. Algunos incluso la acusaron de ser cobarde y de no tener el valor de enfrentarse a Khan. Otros, en cambio, elogiaron su madurez y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero trasfondo de todo este drama? ¿Por qué Khan explotó de esta manera? ¿Y por qué Demet respondió de una forma tan cautelosa? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que hemos recopilado, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que tanto Khan como Demet son figuras públicas con una gran base de fans y que cualquier declaración que hagan es analizada con lupa. La presión mediática y la constante vigilancia de los fans pueden generar un estrés considerable y dificultar la posibilidad de mantener relaciones personales saludables. En segundo lugar, es posible que ambos actores tengan diferentes perspectivas sobre lo que ocurrió durante la producción de Erkencicus. Es normal que, después de tanto tiempo, los recuerdos se distorsionen y que cada uno tenga su propia versión de los hechos. Las experiencias subjetivas y las interpretaciones personales pueden variar significativamente, incluso en situaciones compartidas. En tercer lugar, es importante recordar que la relación entre Khan y Demet siempre ha sido objeto de especulación y rumores. La idealización por parte de los fans y la constante presión para que sean pareja pueden haber generado una tensión adicional en su relación y dificultado la posibilidad de mantener una amistad sincera y duradera. En cuanto a la explosión de Khan, es posible que se haya sentido dolido por los comentarios de Demet y que haya interpretado que estaba intentando perjudicar su imagen pública. También es posible que Khan tenga una personalidad más impulsiva y que tienda a reaccionar de forma más visceral ante situaciones que considera injustas. Algunos lo describen como un hombre apasionado y temperamental, que no tiene miedo de expresar sus emociones, incluso si eso significa generar controversia. En cuanto a la respuesta de Demet, es posible que haya optado por una postura más cautelosa para evitar alimentar el drama y proteger su propia imagen pública. También es posible que Demet tenga una personalidad más reservada y que prefiera resolver los conflictos de forma privada en lugar de exponerlos públicamente. Algunos la ven como una mujer inteligente y estratégica, que sabe cómo manejar las situaciones difíciles con gracia y diplomacia. En definitiva, lo que ha ocurrido entre Khan y Demet es un drama complejo y lleno de matices. No podemos saber con certeza qué pasó exactamente entre ellos, pero lo que sí podemos observar es que su relación, al menos públicamente, parece estar un poco tensa.
Esperemos que ambos actores puedan resolver sus diferencias de forma pacífica y que puedan seguir adelante con sus carreras profesionales. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Khan tenía razón en explotar? ¿O piensan que Demet actuó de forma correcta al responder de forma cautelosa? ¿Hay gato encerrado o solo es una tormenta en un vaso de agua? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Bueno, familia chismosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado del drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si todavía no están suscritos al canal, no sé qué están esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo de salseo y noticias del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.